Buenos días para todos. Bueno, vemos que hay mucha gente conocida, mucha gente sin conocer. Bienvenidos a todos a este nuevo espacio, como siempre, de compartir aprendizaje e investigación. Si les parece, vamos a estar, son las 11, damos hasta 11:05 que se sumen para ser puntual como hacemos siempre. 11:05 puntual, arrancamos la presentación. Así damos un poquito de tiempo para que se vayan sumando todos. Bueno, 11:05, María Noel, Andoni, creo que estamos bien, ¿no? 11:05, tengo bien yo la hora. Bueno, otra vez bienvenidos a todos. Muchas gracias. Vamos a estar, como decíamos, la idea es arrancar en punto para poder cumplir con los tiempos. Simplemente contarles un poquito algunas pautas técnicas sobre la presentación y arrancar con algunas pautas técnicas sobre la presentación, contarles un poco y darle cómo se va a desarrollar y darle la bienvenida a Emilia Montero. Señores, primero que nada, agradecerles su asistencia, agradecerles las respuestas, como decía hoy al inicio, a estas actividades. Hemos recibido preguntas durante toda esta semana, mientras la invitación estuvo al aire, iremos tratando de ir contestándolas en el correr de la exposición. Si alguna creen que no fue contestada, vamos a tener un espacio que van a poder ir poniendo en el chat preguntas también, y vamos al final a abrir los micrófonos también para que puedan hacer si alguna pregunta no quedó contestada o alguna duda. Indiscutiblemente todas las dudas que ustedes puedan plantear en el chat durante la exposición, María Noel, Andoni, que somos del equipo, o yo misma vamos a estar recabándolas y leyéndolas en voz alta al final en lo posible. Y después contarles que rápidamente, dentro de las 24 horas después de esta sesión, vamos a estar compartiendo la grabación y estar comunicándonos con cada uno de ustedes por cualquier consulta y un poco ampliar la información o los datos que hoy hayamos compartidos. Y por último, pedirles brevemente silenciar los micrófonos por este espacio para que sea más cómodo para todos la presentación y podernos oír
Bien. Dicho esto, nosotros desde Great Place to Work Uruguay queremos darle la bienvenida a Emilia Montero, directora de Cultura de Great Place to Work para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y no solo darte la bienvenida, Emilia, sino agradecerte mucho tu tiempo, tu predisposición para poder colaborar con nuestra comunidad. Así que dicho esto, te damos la palabra a vos, yo dejo de compartir, y bienvenida de parte de todo el equipo de Uruguay y de nuestro mercado, ¿no? Muchas gracias, Fedri, Ando, Mane, gracias a todos los que están acá hoy. ¿Ven la foto? En esa foto tengo 20 años menos, me parece. Y no usaba lentes de manera permanente como ahora, en fin. Bueno, no importa, soy yo, aunque no parezca esa, era yo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. A todos bienvenidos. Yo soy Emilia y el objetivo de esta charla y de este encuentro es hablar sobre la salud mental y el bienestar dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque este es un tema, el bienestar, la salud mental se enmarca dentro de lo que en las organizaciones hoy llamamos bienestar, ¿sí? Y la realidad es que el bienestar es un tema que viene dando vueltas en las áreas de people, de recursos humanos y demás, hace muchos años. Sin embargo, la pandemia lo aceleró y lo impulsó y nos lo puso arriba de la mesa. Desde Great Place to Work entendemos que el bienestar es el futuro de los recursos humanos. Vieron que ahora se habla todo el tiempo de los líderes más humanistas, de las empresas más humanistas. El bienestar le pega de manera directa a este tema, porque liderazgo y bienestar están muy de la mano. Y ahora vamos a ir viendo un poquito más. Pero yo primero querría definir qué entendemos por bienestar. Y la verdad es que bienestar tiene una definición bastante simple. Tiene que ver con la calidad de vida en el lugar de trabajo. ¿Cómo es nuestra calidad de vida en un lugar en donde pasamos muchísimas horas? Y hoy, con esta mezcla que tenemos tan híbrida de oficina-hogar, más todavía. Por eso hoy está mucho más en el centro de la escena para todo lo que tenga que ver con estrategias de people, ¿sí? Ahora bien, el bienestar para nosotros, tal como lo definimos desde Great Place to Work, digamos, está compuesto, o la calidad de vida en el trabajo está compuesta por varios elementos que se resumen en una gran variable, que es confianza. ¿Por qué confianza? Porque en verdad los impulsores que a mí me destapan el bienestar dentro de las organizaciones está mucho más alineado a las variables que componen la confianza que a lo que habitualmente se confunde en este sentido. Muchas veces bienestar, para tener bienestar en el trabajo, ¿qué tenemos que tener? Yoga, mindfulness, apps de relajación, líneas, como son estas líneas confidenciales de ayuda a los empleados y a las empleadas. Todas esas herramientas ayudan al bienestar, pero no son sinónimo de bienestar. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cómo se utilicen, de cómo las habilitemos desde el liderazgo, además, ¿sí? Son herramientas y ayudan, sí, claramente, pero no es sinónimo de bienestar tener esas apps dentro de las organizaciones. Entonces, nosotros creemos que el bienestar está impulsado por otra serie de variables que tienen que ver con la confianza, y esas variables son: ¿se durmieron? ¿Están ahí? ¿Están todos ahí conmigo? No se vayan, ¿eh? Bueno, entonces, esas variables tienen que ver con el propósito, las relaciones, la salud física y mental, la estabilidad y la estabilidad material. Y después nosotros también tenemos, acá hay otra persona, también medimos el bienestar con otra variable que tiene que ver con la Gestalt, con esto de, teniendo en cuenta todo, yo logro el bienestar dentro de mi organización.
Lo que nosotros observamos en los grandes, en los mejores lugares de trabajo según los distintos rankings de Great Place to Work, es que las empresas que promueven el bienestar lo tienen metido en su ADN. Es parte de la cultura de las empresas. Y como decíamos antes, ¿a través de qué? De un tipo de vínculo clave, que es el líder. Y cuando hablamos de líder, estamos hablando de cualquier persona que tenga gente a cargo, no importa su rango jerárquico dentro de la organización. ¿Por qué es el líder? Porque el líder es el que nos da feedback, el líder es el que mira nuestra performance, el líder es el que nos acompaña o no nos acompaña, el líder es el que flexibiliza, el que tiene la capacidad de ayudarnos a flexibilizar los objetivos, y es el que más nos conoce dentro de una organización. Nuestro líder directo, ¿no? Sería el que más nos conoce dentro de nuestra organización. Ahora bien, para que esto ocurra, para que este nexo clave ocurra, al líder le tienen que importar las personas. Cuando el líder da feedback o recibe feedback, lo tiene que hacer de manera continua y constante para entender en qué está la gente, para entender si las personas están más estresadas, si llegan, si no llegan a los objetivos, ¿por qué? ¿Sí? Es nuestro gran nexo desde las áreas de people, además, ¿sí? Y por otro lado es cuando en equipo también puede hablar de cómo venimos como equipo trabajando, puede hablar de nuestra performance. Entonces, ¿qué tiene que hacer una organización? La organización debe comprometerse a formatear a los líderes para que los líderes escuchen, inspiren, informen, celebren con la gente, y muchos otros etcétera que hacen a las herramientas de los líderes para poder llevar bienestar a la organización. ¿Ven cómo me separo de las apps de relajación y de mindfulness, ¿no? Y me quedo con cuán sanos y positivos son los vínculos dentro de la organización? Y a mí en esta situación siempre pasa lo mismo. Vienen empresas muy chiquitas y me dicen, pero para las empresas más grandes es más fácil porque tienen más recursos. Y después vienen las empresas más grandes y dicen, no, para las empresas más chiquitas es más fácil porque tienen una llegada mucho más directa con la gente. Y la realidad es que la verdad está siempre en el medio de estos dos mundos. Ni una cosa ni la otra termina de ser incierta, ¿sí? Lo que sí sabemos, porque nosotros lo medimos a lo largo y a lo ancho de distinto tipo de organizaciones, es que no importa el tamaño de la empresa, ni el tipo de industria de la empresa, ni el tipo de liderazgo implementado en la empresa para poder lograr el bienestar para su gente. Y después siempre vamos a tener casos aislados muy complejos. De esos podemos hablar un poquito después, ¿sí? Querría venir, perdón, yo sigo admitiendo gente, ahí va. Querría volver un poco sobre estos grandes impulsores de los que hablábamos. El primero es propósito, y la pregunta acá es, ¿qué tiene que ver el propósito con el bienestar, ¿no? Cuando nosotros definimos propósito, que está tan de moda hoy encima, lo hacemos desde un lugar muy preciso y muy intencional. El propósito no tiene que ver con el qué hacemos acá adentro, en nuestro lugar de trabajo, tiene que ver con el por qué hacemos lo que hacemos acá adentro. Tiene que ver con el por qué. Y ese por qué no está alineado de manera directa a la misión, a la visión, a los valores. El por qué está alineado a los objetivos que perseguimos adentro de la organización. El propósito tiene que ver con por qué estoy persiguiendo estos objetivos acá adentro, ¿sí? Esos objetivos no necesariamente tienen que ser objetivos muy nobles, tienen que ser objetivos significativos para las personas. Y ahí tengo de nuevo al líder linkeando el propósito organizacional con el porqué de las personas acá adentro. Es el líder el que nos ayuda, el que nos inspira y el que los mueve. Ahora bien, cuando afuera todo es incertidumbre, cuando afuera todo es un caos, adentro de la organización hay orden. Yo estoy persiguiendo un objetivo y lo estoy haciendo con un equipo. Esto a mí me da claridad. Esto a mí me saca del foco de la preocupación, la incertidumbre, si la pandemia, si mi familia. ¿Está?
Volvemos, y por eso es el propósito uno de los grandes impulsores del bienestar. El segundo tiene que ver con las relaciones, y es clave. Todos estos tienen para nosotros tienen el mismo nivel de importancia de todas formas, ¿sí? Cómo los líderes me involucran, cómo mi jefe o mi jefa me involucra a mí en los temas que afectan a la organización y me afectan a mí de manera directa. Un ejemplo concreto. Volvemos a la oficina, señoras y señores. Volvemos a la oficina lunes, miércoles y viernes, de tal hora a tal hora. El equipo A y el equipo B vuelve martes y jueves, y después el equipo A y el equipo B se intercambian para que todos terminen yendo la misma cantidad de tiempo. Buenísimo. ¿Alguien me preguntó a mí? Porque mis hijos todavía siguen teniendo la mitad de su educación online. Esto tiene que ver con, en vez de ser yo el problema porque no puedo ir, que me metan y ser parte de la solución a ese problema. ¿Sí? Tiene que ver con las relaciones cotidianas, con cómo mi jefe se preocupa por mí, no solo como empleada, sino también como persona. Ese es el segundo impulsor del bienestar, cuando yo me siento parte a través de mi vínculo directo con mi jefe y por supuesto con mis compañeros. Y acá hay algo muy importante que la escuché decir a Fedra muchas veces, y es: necesitamos descentralizar. Cuando descentralizamos, tenemos que descentralizar la confianza también. Cuando le damos autonomía a la gente, tenemos que confiar. No tenemos que ser solo líderes confiables. Tenemos que confiar en nuestros equipos, porque antes era más fácil. ¿Saben por qué? Porque antes los mirábamos, los veíamos, los teníamos cerca, a todos, ¿sí? El home office era un beneficio, una vez cada tanto, que a algún líder se le ocurría dar. Hoy nos obligaron a todos a volver a ir a nuestras casas a trabajar. Ahora ya estamos volviendo distinto, por eso estamos reenfocando esto del bienestar, y cuando hablamos de confianza tendemos a esto que dice siempre Fedra de tenemos que descentralizar, tenemos que ser líderes confiables, pero a su vez tenemos que confiar en nuestros equipos, porque ahora no los estamos viendo. ¿Sí? La tercera variable, que para nosotros es el tercer impulsor, tiene que ver con esto de la seguridad. De la seguridad, de la estabilidad. ¿De qué tipo de estabilidad estamos hablando? Financiera. La gente está muy preocupada por la salud financiera de sus familias, ¿sí? Yo les puedo poner un montón de apps de relajación, pero si la gente está preocupada porque no llega a fin de mes, difícilmente esa app lo relaje y le dé bienestar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahí? En el mejor de los casos, garantizar, y en el segundo mejor de los casos, comunicar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra política salarial? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Por qué bono sí? ¿Por qué bono no? ¿Para qué? Para que la gente tenga horizonte de cómo organizar sus finanzas. Hoy es muy habitual que las organizaciones hayan incorporado, porque el líder tal vez no sabe hacerlo, y no es loco que así sea, han incorporado mucha capacitación en finanzas personales. ¿Qué tiene que hacer el líder? Animar a la gente a que sea parte de esas capacitaciones, darles la flexibilidad para que en horario laboral la gente pueda entender cómo maneja sus finanzas. ¿Sí? Entonces, no es tanto la app de relajación como el resto de los elementos que tienen que ver con lo que el líder puede habilitar. El cuarto punto, entiendo que estamos en el cuarto punto, tiene que ver con la salud física y mental de nuestros colaboradores. Y acá es muy importante medir de manera sistemática. Nosotros desde Great Place to Work habilitamos en nuestra web una encuesta para que usen todas las empresas que quieran para poder tomarle el pulso a la gente, para ir entendiendo en dónde estamos parados con nuestras emociones, con el nivel de estrés, con nuestro vínculo con nuestros líderes, cómo es nuestra situación doméstica, porque eso, tener estas cuestiones en cuenta, es lo que nos ayuda a nosotros a poder tomar decisiones sobre la gente. Hay organizaciones muy, muy grandes
que ya incorporaron psicólogos dentro de sus plantillas, ¿sí? Y que están permanentemente trabajando con los líderes para ir viendo dónde tenemos, en qué lugares dentro de la organización tenemos altos niveles de estrés o altos niveles de ansiedad. Fíjense algo muy interesante que pasó durante 2020. 2020 nos pasamos mucha parte del año encerrados trabajando desde casa. Esto, por supuesto, no fue al 100% de las organizaciones. Hay muchas organizaciones que mantuvieron parte del headcount en oficinas porque eran o servicio indispensable o porque el tipo de trabajo requería presencia, ¿sí? Y otra gente trabajando en sus hogares. Ahora bien, la mayoría de la gente el año pasado a nivel global no se tomó días no se tomó días en el medio de la semana. A veces en algunas empresas se veía que se les habilitaba, que podían, digamos, que estaba como la opción de te puedes tomar un día, 2 días, juntar el fin de semana. La mayoría de la gente no se lo tomó. ¿Quiénes eran los que más se lo tomaban? Las personas que tenían hijos o hijas dentro de los hogares. ¿Qué pasa con esa otra parte de la población que no tenía hijos o hijas? Cuando uno indagaba más en profundidad, lo que pasaba es que sentían que no tenían por qué pedir esos días. Y en verdad sí tenían por qué, se sentían estresados, burnout y demás, pero no se animaban a decirlo. ¿Y por qué no se animaban a decirlo? Porque la salud mental es la cenicienta, peor, ojalá fuera la cenicienta, es el villano de la película, ¿sí? Nadie lo quiere admitir, menos los más jóvenes. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando todo un contexto en el cual salud mental va más que salud mental es a mí no me pasa nada, de la mano de éxito y alta performance, ¿sí? Tenemos que empezar a desmitificar un montón de temas dentro de las organizaciones, porque no es real. No quedó nadie sin afectar por esta pandemia que nos pegó una trompada a todos, con mayor o menor grado de afectación mental, pero a todos nos afectó de cierta forma. El problema está en esto, en que tenemos que sacar los elefantes y ponerlos arriba de la mesa, porque los estamos viendo todos, solo que no nos animamos. ¿Y quién es el primero? Vieron que ahora se usa un montón esto de la vulnerabilidad. ¿Quiénes son los primeros que deben mostrarse vulnerables? Los líderes. ¿Por qué? Porque son nuestro role model. Si mi jefe no me muestra vulnerabilidad, yo no lo voy a hacer porque no está bien entonces, ¿sí? Esta es la manera que tenemos de formar a nuestros líderes desde las áreas de People para poder hablar de estos temas de manera más abierta. Entonces, desde el punto de vista de la salud mental, hay 2 cosas. Una, barajar y dar de nuevo con dónde estamos metidos y cómo habilitamos estas conversaciones dentro de la oficina, dentro del lugar de trabajo. 2, medir de manera consistente y sistemática, porque si nosotros no medimos y no ponemos el tema arriba de la mesa, es muy simple, acá no pasa nada. Esa es la historia que nos inventamos nosotros los líderes. No pasa nada, porque la gente no me lo viene a decir, la gente no te lo va a decir. De ahí es que la empresa de manera proactiva e intencional tiene que salir a investigar y a hablar del tema. Si yo tengo un nivel de estrés muy alto, la relajación me va a ayudar, pero no me va a solucionar nada. Si yo tengo un líder flexible, que está viendo que yo no estoy conectada, que mi performance baja, que vengo muy presionada, entonces ese líder puede levantar la mano de manera positiva para ayudar, ¿no? Esta sería como la gran idea, para ayudar a la gente, ¿sí? Y por último, yo les decía que nosotros otra cosa que hacemos es ver como tratamos de ver como una variable muy general que tiene que ver con a la gente le gusta venir a trabajar acá. Tremendo lo bien que da esto en los mejores lugares para trabajar, ¿sí? ¿Por qué?
porque son empresas que entendieron que estas variables eran las importantes. Y por supuesto ninguna dejó de poner el mindfulness, la relajación, el yoga, pero fueron acompañando a los líderes, fueron acompañando con equipos especializados, en una etapa muy particular del mundo, obviamente, pero todas estas cosas hoy vinieron para quedarse. Y yo les quiero decir algo más, que tiene que ver con lo que nosotros observamos en los datos, en nuestras mediciones entre el año pasado y lo que va del 2021. Hay una pregunta dentro del cuestionario estándar nuestro que tiene que ver con ¿por qué crees que este es un gran lugar para trabajar? La respuesta que salió entre los grandes lugares para trabajar de manera sistemática, no importa el tipo de empresa, es, comillas, porque acá me cuidan. Son empresas que, ¿qué hicieron? Tomaron el tema de frente y dijeron, tenemos un problema. Lo primero que vamos a hacer es garantizar la salud de los colaboradores y sus familias. Después el negocio y después el resto de las cosas. Esas empresas empezaron a cranear de qué manera podían ayudar de manera consistente e intencional a las personas para poder cuidarlas. Cuando afuera todo es un caos, mi empresa me da orden, me estabiliza, me hace pensar en un objetivo que me interesa, que para mí es significativo. Me deja hablar con otras personas, me permite hablar con otras personas y compartir las distintas situaciones por las cuales podemos ir pasando. Y esto puede ser muy teórico. Por eso lo que a mí me gustaría hacer ahora es mostrarles cómo dan estas grandes variables en Uruguay, ¿sí? Con Fedra y su equipo nos pusimos a analizar, y ahora yo voy a compartir pantalla y siempre esto puede fallar, chicos. Siempre puede fallar. Ahí están viendo la payasada, pero esperen que quiero mostrarles otra cosa que no es una payasada. Acá, ahora sí. ¿Ustedes ahí pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto, Emi. ¿Qué hicimos con el equipo de Uruguay? Tomamos la base de datos de Uruguay y buscamos, sondeamos, buceamos específicamente en estas grandes variables, en estos impulsores. ¿Ay, me hizo una pregunta o algo? No, sigo. Y fuimos sondeando acerca de estos impulsores. ¿Y qué hicimos? Tomamos propósito, relaciones, seguridad, salud física y mental y la percepción general. Y dividimos al grupo de las empresas que conforman el ranking de mejores empresas para trabajar en Uruguay del resto de las empresas que no pertenecen al ranking. Y miren las enormes diferencias de percepción de los colaboradores. En propósito, cuando el consolidado de las mejores da 78, para el resto da 71. Ahí no hay una gran diferencia, pero miren cómo sigue. Respecto de relaciones, 83 para el ranking versus 65, casi 20 puntos de diferencia para el resto de las empresas. Con seguridad y estabilidad, 60 puntos para el ranking, 48 puntos para el resto. Siempre hay entre 15 y 20 puntos de diferencia, excepto la primera. Salud física y mental es donde más se dispara la diferencia. 78 puntos es la percepción de las personas que trabajan en los grandes lugares para trabajar versus 55 del resto. Y la percepción, a la gente le gusta venir a trabajar acá y algunas otras variables que conforman la percepción general de bienestar, 82 versus 61. Y acá lo interesante es no solamente ver cómo performan las empresas de ranking, que son las que tienen el bienestar metido ya no es parte de la estrategia de People, está metido en la cultura de la organización, es parte de lo que le pedimos al líder como mandatorio, ¿sí? No solo eso, sino que el resto de las empresas, al tener datos, pueden accionar, pueden ir trabajando y viendo dónde están los puntos de dolor más fuertes desde el punto de vista del bienestar de las personas. El bienestar físico y mental de la gente está muy atado a las estrategias de recursos humanos hoy. Y este es un tema que viene para quedarse dentro de las organizaciones.
es como decimos en cualquier otro tema, no nos deslumbremos por las prácticas, ¿sí? Las prácticas ahora de bienestar que andan pululando por todos lados. Volvamos siempre a las bases de los vínculos, porque ahí surgen los grandes puntos y las grandes ideas para lograr el bienestar de nuestros colaboradores hacia adentro. Y otro tema, voy a dejar de compartir pantalla, porque esto después se los podemos acercar, no hay problema. Otro tema que a mí me llama la atención, y de nuevo basada en nuestros datos, es necesitamos ayudar a los líderes. Porque muchas veces los líderes están trabajando para ayudar a la gente y se olvidan de sí mismos. Y esto es importante. En todo lo que tiene que ver con equilibrio entre vida personal y vida laboral, los líderes son críticos. ¿Por qué? Porque están liderando un equipo, un negocio, logrando metas, ayudando a la gente, escuchando. ¿Cómo ayudamos a la gente, a los líderes entonces, a equilibrar todos estos diversos temas? De alguna manera el objetivo de esta charla rápida era echar un poco de luz acerca de qué hablamos cuando hablamos de bienestar. Y esto de la salud mental todavía está debajo de la mesa y hay que ponerla por encima de la mesa. Y esto no se puede hacer solamente con buenas intenciones. Necesitamos trabajar con especialistas de salud mental organizacional. Los líderes pueden ayudar, pueden ser los reactores del tema, pero digamos, los que nos habiliten el tema, pero necesitamos entender qué ocurre dentro de cada una de nuestras organizaciones. Dicho todo esto, Fedri, yo creo que vos querías cerrar y contarnos un poco acerca de cómo hacemos para medir estos temas, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha Sí. bien? Bueno, Emilia, muchísimas gracias. Para nosotros creo que con muchos de los que hoy están asistiendo acá hemos compartido estas conversaciones, hemos hablado mucho de esto y oírte hoy es como desmitificar mucho el vínculo que hay entre bienestar y los beneficios. Bienestar y las prácticas es ampliar la mirada, no solo ponerlo sobre la mesa, sino ampliar la mirada. Lo que nosotros queremos compartir con ustedes es que hoy nosotros desde Great Place to Work estamos trabajando con fuerte foco en esto, pero no solo conversando sobre lo que pasa en las empresas, sino que las herramientas que hoy nosotros disponemos, de hecho, nos permiten medir qué es la mejor forma de, y esto Emilia vos podrás corroborarlo o no, también viendo desde tu experiencia, que lo que nos ha ayudado a poder trabajar de manera, o les ha ayudado a las organizaciones a poder trabajar de manera asertiva, ha sido el poder medir esto, poder conocer en tiempo real. Y algo importante, muchachos, estamos hablando de percepciones, estamos hablando de algo que es muy volátil, es algo que va cambiando, que el contexto también nos va cambiando y esto va afectando de manera muy rápida. Por lo cual, hoy el estar monitoreando cómo está nuestra gente, más que nunca se vuelve una necesidad preponderante. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces las organizaciones se preguntan, ay, ¿cuántas encuestas vamos a hacer? ¿Cuántas preguntas le vamos a hacer a los empleados? Bueno, uno de los canales, tenemos que escuchar a nuestra gente, uno de los canales son los líderes y es el principal canal. Ahora, también necesitamos tener la voz colectiva de la organización, ¿sí? También necesitamos, a veces no es necesario hacer toda una encuesta, quizás, pero sí estar escuchando a la gente de manera continua cómo está viviendo esto, ¿sí? Para eso, simplemente recordarles, y acá quiero compartir una pequeño slide, si me permiten, pero contarles que hoy nuestra herramienta, para los que ya conocen nuestra herramienta, a través de nuestro modelo de trabajo, todo esto que compartió Emilia surge del modelo de trabajo de Great Place to Work, de nuestra herramienta que es la famosa encuesta Great Place to Work, de nuestros 60 indicadores, permiten conocerlo, todo esto que habló Emilia, relaciones, propósito, accesibilidad de los líderes, la escucha, la inspiración, y hoy contamos con una herramienta
que a través de la tecnología nos permite rápidamente contar con data para la toma de acciones, ¿sí? Acá no solo tenemos que conocer, sino que tenemos que actuar rápido, ¿sí? Para que esto pueda tener un impacto, ¿sí? Entonces, indiscutiblemente contarles rápidamente que hoy estamos contando con una herramienta tecnológica diseñada por Great Place to Work, que se llama Empricing, y que es la que nos permite hoy poder llegar a los diferentes tipos de organizaciones y a poder monitorear estos aspectos que hacen al bienestar y a la salubridad de nuestra cultura, por ende, ¿está bien? A través de una herramienta personalizada, orientada a data, orientada principalmente, señores, a facilitar la toma de acciones. Eso es el corazón de esta herramienta, ¿sí? Esto nos permite también después poder de esta manera hacer un camino hacia la calidad de nuestra cultura organizacional, digo, poder empezar a conocer nuestra cultura organizacional y rápidamente contarles que para eso Great Place to Work ha desarrollado rápidamente en este año en Uruguay, pero ya hace 4 años que se viene dando lo que es el programa de reconocimiento, que nos permite tener esta toma de temperatura, como decimos nosotros, de conocer cuál es la experiencia de nuestros colaboradores y de esta manera poder pararnos en cuál es nuestra calidad de cultura organizacional, ¿sí? A partir de la experiencia de nuestros colaboradores sobre bienestar, sobre todos los aspectos que hacen al bienestar y a los diferentes aspectos que hacen a nuestra cultura. O sea que el programa de certificación es un programa que nos permite reconocer, identificar la calidad de esa cultura organizacional y nos permite a su vez mostrar hacia afuera y hacia adentro también cómo está trabajando nuestra gente, ¿sí? Esto lo hacemos a través de tres rápidos pasos. Uno que es la encuesta a los empleados a través de la herramienta Empricing que recién les mostraba, completando después lo que llamamos nosotros un culture brief, un cuestionario que nos permite entender cómo la experiencia de nuestros colaboradores, en dónde está montada, en qué situación demográfica, en qué características organizacionales está montada esa percepción, ¿sí? Y por último, obtener la certificación, ¿sí? No queremos detenernos en esto, simplemente mostrarles, o sea, simplemente compartir con ustedes que esto nosotros lo estamos monitoreando y esto forma parte de la calidad de cultura organizacional de excelencia, ¿sí? Que está a través en nuestro primer programa, que es la certificación. No quiero robarles más tiempo, simplemente sumar 2 conceptos importantes. Medir, que lo dijo Emilia, que hoy estamos preparados para medir de manera rápida, ágil para la toma de acciones, y 2, a su vez, recorrer ese camino de calidad, de saber dónde estamos parados, cómo estamos parados frente al mercado y hacia nosotros mismos también, ¿sí? Dicho esto, la idea, no sé, Mane, María Noel o Andoni, si tenemos preguntas en el chat, para Emilia principalmente, o para nosotros, y si no, abrimos micrófono. Mandar una. Acá hay una pregunta de Diego que es muy interesante. ¿Cómo priorizan los líderes sus responsabilidades de cumplir los objetivos de la organización y cuidar a las personas? Nosotros cuando hablamos del líder, de un gran líder, que es el famoso Leader for All, entendemos que es un líder que maneja 2 mundos dentro de su propia persona, ¿sí? Y esto es lo complicado. El liderazgo de cercanía y el liderazgo estratégico. Para nosotros el líder efectivo, el que verdaderamente obtiene resultados de la gente, es el que está enfocado en conseguir, en obtener la meta del negocio o del área o del proyecto, y en la misma proporción en preocuparse por la gente, en que eso lo pueda hacer a través de la gente. ¿Por qué decimos que es difícil? Porque uno siempre en las organizaciones ve como los 2 bandos, ¿no? El líder que está solamente enfocado en el resultado, en el número, en llegar a la meta, en romper el vidrio que tenga que romper para lograrlo, y por otro lado, el líder que es el amigo de la gente, el que siempre está cerca, el que no hace ni deshace, pero que la gente se siente cómoda charlando. La realidad es que lo que tenemos que lograr, y sobre todo en esta era del bienestar, es líderes efectivos, que logren poder equilibrar cercanía y estrategia.
Y ese es el gran compromiso de las organizaciones, como decíamos al principio, ¿no? ¿Cómo formateamos a los líderes? No sé si te respondí, Diego, la pregunta. Ok. Fedri, me parece que estás muteada. Perdón. Voy a tomar un comentario de Mariana que nos dice que deberíamos tratar de incluir preguntas relacionadas al tema en su encuesta. Les comentamos a Mariana, digo, que todos estos indicadores que mostraba Emilia salen de los indicadores de la encuesta, de hecho están dados en los indicadores de la encuesta, más allá que después la organización puede incluir algunos particulares que pueda considerar elementales, pero todo este estadio surgen de indicadores que ya están en la encuesta de Great Place to Work. Y en cuanto a poder calificar a las empresas en esto, les contamos que Uruguay este año todavía no tiene lo que se llama la lista de las empresas que cuidan. Argentina, a ver, Emilia ahí puede contarnos, Argentina lanzó este año, probablemente nosotros estemos el año que viene lanzando nuestra propia lista en Uruguay de las empresas que cuiden, que va a tener como corazón central esto. Creo que... Ese ranking nosotros lo lanzamos el mes pasado por primera vez, fue un ranking una lista súper sensible, porque la vara con la que nosotros medimos para la lista siempre es una vara muy, muy alta, pero nos dio muchísima información, porque nos ayudó a aterrizar qué es esto de el liderazgo inclusivo, qué quiere decir, digamos, no solamente la diversidad como la vemos siempre, qué quiere decir el bienestar, cómo cuidamos. De hecho, acá hay una pregunta, ¿y cómo formateamos a los líderes? ¿Cómo logramos eso? A ver, es un tema para toda una webinar distinta, ¿no? Pero acá hay dos cosas que para mí son siempre importantes. Primero, la cultura de la organización. No podemos formatear líderes para hacer cosas distintas a lo que la cultura de la organización da, porque ahí siempre te vas a chocar con el límite, ¿sí? Si la organización está muy orientada al resultado, muy orientada al número, y vamos a tener que hacer primero un trabajo mucho más profundo para revisar los resortes de la cultura que a mí me permitan cuidar a la gente, más allá de buscar el resultado. Que era lo que también decíamos al principio, los mejores lugares para trabajar tienen en su ADN, y de empresas que cuidan, ¿no? Tienen en su ADN este tipo de cuestiones, ¿sí? Y después el formateo, digamos, una vez que esto está metido en la cabeza y en el corazón del equipo directivo más estratégico, el formateo específico tiene que arrancar en la inducción, ¿sí? Yo tengo un nuevo líder que venga de afuera o venga de adentro de mi organización, desde la inducción, así como hoy entrenamos en temas de diversidad y sesgo, tenemos que entrenar en temas de bienestar. Y esto muchas veces se hace desde adentro, muchas veces se hace contratando expertos de afuera, ¿sí? Pero este seguimiento... Hay algunas organizaciones que incluso lo tienen como parte del job description de sus líderes, ¿sí? Hoy incluso hay hasta como es cargos, roles nuevos. Hoy hay, ¿cómo se llamaban estos? Los managers en well-being, ¿sí? Es todo un área específica dentro de People que está destinada a formar líderes. Las formas de cómo lo hacemos las encuentra cada organización. Yo les voy contando lo que estoy viendo que están haciendo estos grandes lugares para trabajar. Y lo que es siempre importante es que la formación sea continua. Yo tengo que tener medición y formación continua, ¿no? Los pilares para entender el bienestar y la gente dentro de mi organización. Acá hay un comentario, me parece, ¿no? Sí, ahí Evangelina comparte una experiencia en la empresa de ella, ¿no? Sí, y ella nos dice que nosotros realizamos coaching para sobrellevar duelos por pérdidas familiares por COVID y fue muy valorado por los empleados. A raíz de esas instancias, otros trabajadores se acercaron para solicitar entrevistas con nuestra psicóloga para tratar situaciones difíciles puntuales, lo cual demostró la alta necesidad del personal de tener la oportunidad de esas instancias en el espacio laboral. Esto es clave, y de nuevo, esto es una gran ayuda para el líder. Yo antes al principio les decía, después hay casos muy complejos que podemos abordar más tarde, que tienen que ver con estos casos, ¿no? Como más extremos. La otra vez
una académica en Inglaterra que trabaja con el NHS, con el sistema de salud británico que es estatal, nos contaba, a un grupo Great Place to Work, nos contaba que ella estuvo trabajando en uno de los hospitales, en una zona muy compleja, con médicos residentes en, supongamos, agosto 2020, donde la pandemia estaba explotada en Inglaterra. Piensen en esta situación, médicos residentes son médicos que todavía ni siquiera están recibidos y los tiraron adentro de los hospitales para ayudar. Hubo un caso de uno de 31 años que ingresó, supongamos, no con el número exacto, pero 25 pacientes COVID y firmó 17 actas de defunción en una noche. ¿Cómo reconvertimos la cabeza de ese chico que recién entraba al mercado laboral? Y el trabajo hizo así, ¡pum! Y le pegó directo acá. Hay casos complejos y muy extremos, ¿sí? No todos los casos de trabajo en pandemia fueron así, pero verdaderamente tenemos que empezar a pensar en la salud mental de los colaboradores, porque estas cosas ocurrieron. Bueno, por algo le aplaudíamos, en Argentina por lo menos aplaudíamos a los médicos, ¿no? Digamos, hubo situaciones laborales extremadamente complejas. Adentro de un hospital es obvio, pero si nos salimos de un hospital tenemos el caso de Evangelina, ¿sí? Que no deja de ser complejo. Gracias por compartir, Evangelina. Acá ahí, Diego. Digo, ¿cómo orientar la cultura organizacional desde el corporate governance y desde el compromiso de la dirección y del management? ¿Y cómo comprometer a la organización frente a sus responsabilidades con la sociedad toda, el bien común? Es una pregunta súper interesante esa. Nosotros estuvimos viendo organizaciones en 2020 que verdaderamente llevaron a cabo actos heroicos, ¿sí? En donde el líder número uno de la corporación fue la persona más activista en temas de cuidado de los colaboradores. Y son los primeros que tienen que salir a explicar a todos los trabajadores y las trabajadoras dentro de la organización de la importancia que tiene la salud física y mental de los colaboradores antes que los objetivos de negocio. Estamos en una etapa en donde todavía estamos pandémicos, pero no tan pandemia dura como antes, y además tenemos vacunas, y además estamos volviendo porque no queda otra que volver, y además porque el cerebro es del paleolítico, entonces todavía, ¿no?, somos medio lentos para procesar cambios. Pero verdaderamente estos grandes líderes nos dejaron un montón de enseñanzas. Es dar la vuelta al timón, y de arriba para abajo, aunque suene medio tradicional ya esto, es la manera en que estas grandes organizaciones se encontraron para bajar un dictum y decir, nos va a importar mucho más la salud de la gente de lo que nos importaba hasta ahora. Y vamos a cambiar oficinas, y vamos a cambiar objetivos, y vamos a flexibilizar, y vamos a ayudar a los líderes, ¿sí? ¿Han implementado la encuesta en algún prestador de salud, por ejemplo, un hospital, policlínica, etcétera? En plena pandemia en Uruguay. En Argentina, en un centro de salud mental. Nosotros en julio del año pasado en Uruguay estuvimos aplicando en sanatorios en plena pandemia, estuvimos trabajando en conocer cómo estaba la gente. En poder, en Uruguay por lo menos esa es la experiencia real. ¿Y cómo fue esa experiencia, Fedri? Complejísima. Fue compleja hasta poder implementarla, pero no porque no fueran a contestar, sino por el tema de cómo llegamos, cuál es el por qué estamos haciendo esto, ¿sabían? El poder utilizar el canal de manera adecuada. También acá me gustaría hacer un paréntesis, porque hubieron muchísimas empresas que el año pasado lo primero que hicieron fue escuchar a su gente. En plena pandemia, cuando todos tuvimos que no sabíamos cuál era el rumbo y que los mismos jefes no sabíamos qué respuesta dar ante mucho y que no sabíamos cómo actuar, lo primero que hicieron muchas empresas,
Y acá quiero destacar, en Uruguay, más allá de que sean Great Place to Work o que estuvieran en ranking o no, muchísimas empresas se abrieron a querer escuchar a su gente, ¿sí? Y la experiencia fue muy positiva en cuanto a cómo les dio insumo para poder trabajar, ajustar y poder salir adelante en equipo. En lo que fue policlínicas y hospital, por supuesto que hubieron sectores muchísimos más afectados. Estos indicadores estuvieron más en rojo que siempre. Es un rubro que el indicador de bienestar siempre suele estar como más crítico que en otros rubros. Ojo con eso también, más allá de la pandemia, con nuestra experiencia en Uruguay. ¿Sí? ¿Contestamos, me parece, Ignacio? Perdón. No. Bueno, no sé si estamos redondeando sobre la hora prometida. Sí. De todas maneras, ante cualquier duda pueden mandarnos y la emitimos a Emilia, la remitimos a Emilia directamente para que puedan ampliarla. Perdón, Emilia, que te corté. No, por favor, solo agradecer mucho el espacio, quedar en contacto y bueno, seguiremos discutiendo y craneando sobre estos temas porque, por supuesto, no hay nada conclusivo, ¿no? Hay que seguir investigando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, a Fedra y equipo por la oportunidad. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Emilia. Gracias a todos por participar y nos volvemos a encontrar en la próxima instancia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.